nombre es Ángel Bolívar. Estudié en mi país ingeniería eléctrica y también hice cursos de electrónica en una institución que se basa en eso. Pregunta interesante. Bueno, los transformadores antiguos se basaban en transformadores normales, que tenían un primario y un secundario. ¿Sí? Estos transformadores actuales funcionan a base de frecuencia. Rondan aproximadamente entre 12.000 a 15.000 Hz, porque trabajan con un chip que varía la frecuencia, con transistores MOSFET o transistores IGBT, y tienen regulación de voltaje. Por lo menos este que está aquí trabaja con 5 voltios y 9 voltios, entonces dependiendo del celular que le metas, si trabaja con 9 voltios o 5 voltios, él se adecua a ese voltaje y a ese amperaje. La diferencia es enorme. Estos cargadores son mucho más eficientes porque trabajan a base de frecuencia y su transformador es mucho más pequeño, y su bobinado, tanto el primario como el secundario, son bobinas 3-4 vueltas. En cambio los transformadores antiguos, por lo menos en el primario, tenían entre alrededor de 1.000, 1.300, 1.400 vueltas con un alambre muy fino. Y en el secundario, un bobinado mucho menor, pero con un grosor más grueso. Sí, más grueso. Y tenían, ponle, 50, 60 vueltas. La relación de transformación no era muy eficiente, y entonces se gastaba mucho más electricidad. Bueno, el voltio es una unidad, como lo dice la palabra, de voltaje. El amperaje es la intensidad. Es la intensidad con que trabajan los aparatos electrónicos. En la electricidad funciona algo que es como una relación. A mayor voltaje, la intensidad es menor. Eso se ve aquí en Bolivia. Los aparatos consumen mucho menos intensidad. En mi país, Venezuela, es todo al contrario. El voltaje es muy bajo, pero el amperaje es altísimo. Entonces, en mi país los aparatos son mucho menos eficientes que aquí en Bolivia. Son mucho menos eficientes. Y bueno, si tú utilizas un cargador, vamos a suponer un ejemplo que es de 5 voltios, 3 amperios, en teoría este debería cargar más que por lo menos uno que tenga por lo menos 5 voltios, 1 amperio. Mientras mayor intensidad, la batería debería cargarse mucho más rápido, y a menor intensidad la batería se carga obviamente mucho más lento. El voltaje es una unidad, la palabra lo dice, de voltaje. Lo que importa realmente electricidad, por lo menos si es en cargadores, es la intensidad, es el amperaje, es lo que importa más. De eso depende si carga más rápido o carga más lento, porque la palabra lo dice, la intensidad, una relación de amperaje. Sí y no, depende mucho del cómo esté construido internamente el celular. Si el celular tiene un control de amperaje, siempre te va a limitar el amperaje con que él viene diseñado. Vamos a poner un ejemplo, tu celular es de 9 voltios o 5 voltios. 9 voltios. 9 voltios. Aquí dice que este tiene 1.5 amperios. Si tu celular en la circuitería interna que tiene está limitado a 1.5 amperios, él siempre va a trabajar eso, aunque tenga 9 voltios, 3 amperios, siempre te lo va a limitar. Hay celulares que no tienen ese control de amperaje. Y si por lo menos tú le metes 3 amperios, en teoría te debería cargar mucho más rápido la batería. Claro, no importa el voltaje, lo que importa es la intensidad. Pero Sí. también se desgastaría más rápido, ¿no? Precisamente por eso te hablé, si es que tienen por dentro un control si no lo tiene, pasa eso. Ya. Porque la está sobrecargando. Entonces lo ideal sería que si se reemplaza con otro, Que sea la misma intensidad o un poco superior, no mucha la diferencia. Por lo menos, si tu teléfono es de 1.5, no le puedes poner uno de 3 amperios, porque a la larga se va a pasar eso, si no tiene el control que tiene interno, porque todos los celulares tengo entendido que tienen eso, hay unos que sí y unos que no. Entonces lo ideal es ponerle uno del amperaje adecuado. Claro, entonces seguramente los más antiguos no tienen, pero No. los modernos sí, ¿no? Los modernos sí. Los más antiguos se podía hacer eso, que tú le ponías uno de mayor capacidad, mayor amperaje, y cargaba mucho más rápido. Los celulares antiguos, los modernos no. Pero
Hay teléfonos modernos que si no tienen ese circuito lo cargan mucho más rápido, pero pasa ese fenómeno que tú dices, que se infla la batería. Entonces lo ideal es ponerle vamos a suponer que en 9 volts 1.5 amperios le pone uno de 2 amperios, no le pasaría eso. Ahora si le pones 2.5, 3 amperios, ahí sí, se infla, se daña con el tiempo. Ajá. Depende de la tecnología del cargador, porque hay cargadores que no consumen, bueno, siempre van a consumir algo, siempre, marginal, siempre, si lo tienes conectado, sea de una tecnología que no consuma mucho o poco, siempre te va a consumir algo, siempre, siempre, porque ellos tienen, cuando se filtra la electricidad, tiene un componente electrónico que se llama condensador. Ese condensador en la línea del tiempo siempre te va a consumir algo de electricidad marginal, muy pequeña, pero te la consume. Bueno, generalmente estos transformadores vienen con una calidad altísima. Yo creo que la única forma que se dañe es que le entre agua, o que le entre mucho polvo, o que esté a alta temperatura, o que esté cerca de cosas que generen interferencia, porque ellos trabajan con un chip. Por lo menos si le pones aquí un imán, lo puedes dañar. Eso no pasaba en los transformadores antiguos, pero en estos sí. Entonces los cuidados serían que no le entre polvo, que no le entre agua, que no esté cerca de algo que genere interferencia, un imán, porque se daña, para que funcionen bien. Y la temperatura, obviamente, porque si tú pones a trabajar esto ponle 80 grados, se te va a dañar. Claro, eso sí. Igual por debajo, ponle a menos 30, menos 40 grados, no funciona, se daña también. Señor Ángel, muchas gracias por haber sido parte de esta entrevista y esperamos tenerlo pronto en otras más. Ya, muchas gracias, Jesse, muy amable.